Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Moadim Lesimha, que es como se saluda hoy en estos días, que no es Hag Sameach, porque hoy no es Hag, es Hol HaMoed, son los días intermedios de Pesaj. Y vamos a comenzar este encuentro. No sé qué pasó, porque hay tanta gente en el Zoom, hay 50 personas en el Zoom, pero las veces pasadas había más gente presencial, pero no importa, digamos, es la decisión que cada uno puede, quizás porque se están yendo de vacaciones, no lo sé, puede ser. Y ya sabían que iba a estar muy complicado y se quedaron en la casa. Puede ser, es probable, pero bueno, vamos a comenzar este encuentro, que es el tercero que tenemos. Hubo uno que cayó justo un feriado y Alexis programó 2 semanas después. Ya le dije que si a veces, alguna vez, este es cada 15 días el espacio. Si alguna vez uno es feriado, Hag o no tenemos, que tome el próximo, no que deje pasar 2 más. Así no se hace tan largo. Hasta hace un mes que no tenemos. Bueno, vamos a comenzar entonces a continuar nuestro recorrido en este espacio. Y un nuevo aproximación a la Kabbalah que les quiero dar hoy tiene que ver con el alma. Algo ya estuvimos hablando, el alma del ser humano en hebreo se dice de varias palabras distintas porque según la Kabbalah tiene diferentes dimensiones. Algo vimos hace alrededor de un mes. Y las tres más conocidas son Nefesh, Ruach, Neshama. Tres niveles del alma. Hayá y Yehida no los vamos a hablar, no los vamos a ver porque son más elevados. Nefesh, Ruach, Neshama son tres niveles de nuestro alma. Esos tres niveles tienen que ver, Nefesh, con el cuerpo, y a ustedes les puede sonar medio contradictorio, pero no es contradictorio. En el Guf, cuerpo, en la concepción de la Kabbalah, ya hay alma. No somos un cuerpo totalmente independiente de nuestro alma. El cuerpo no es ni la cárcel del alma, ni, digamos, en la tradición judía está bastante unido. Entonces, guf, cuerpo, y nefesh, la dimensión más baja del alma, están en un nivel similar. Cuando subimos un escalón, un nivel en ese alma, vamos a ruach, nefesh, ruach, y ruach, esas palabras yo siempre se las pongo acá para que les queden, pero bueno. Ruach es el alma emocional. Y dentro de lo que es la idea del alma emocional, es donde está tu identidad más fuerte. Y tu identidad es lo que te suele dar seguridad. Cuando vos decís, yo soy Fabián, yo soy rabino, yo soy judío, yo soy Skornik de esta familia. Esos conceptos me dan cierta paz, cierta tranquilidad. Algunos me alteran, pero en general la identidad que te trae un poquito de paz a tu emoción es algo fundamental de este nivel del alma. Y ahí está en juego un montón de sentimientos y pasiones y fuerzas que yo tengo. Por eso, generalmente, esas son las cosas que defendés con todo tu ser. Que no se metan con mi religión, que no se metan con mi ser, que no se metan con mi identidad de género. Esas son las cosas que yo defiendo, que yo sostengo y que me producen pasiones. Es una de las dimensiones del alma según la Cábala. Y la que está más arriba, vuelvo siempre a repetir para que vayan, Nefesh, Ruach, Neshama. La Neshama es la más elevada de las tres, después hay dos más arriba. Neshama, esa dimensión es la dimensión que empieza a dejar de ser subjetiva, o sea, que tiene que ver con vos y empieza a conectar con Dios. Y ahí es donde está la parte de tu Neshama reencarnada. Reencarnada. Esa parte que volvió después de algunas vidas anteriores. Esa que tenés y que es tuya, pero que no empezó con tu subjetividad de tu emoción y de tu cuerpo, que perteneció a otras subjetividades y que hoy es tuya, pero que viene de antes. ¿Y por qué viene? ¿Por qué vuelve?
porque necesita hacer un proceso que ahora vamos a hablar en profundidad, que se llama Tikkun. Entonces, hoy, ahora en un ratito, vamos a hablar en profundidad de Tikkun. Tikkun es corrección, reparación. Volvió esa Neyamá porque en las vidas anteriores no logró conectar con la vida eterna porque le quedaban algunos caminos por recorrer, algunas cosas por aprender o algunas cosas por corregir. Entonces, cuando vos estás en este mundo y no haces toda la tarea que tenés que hacer, no le solucionás a tu profesor un problema que tiene tecnológico, vas a volver las veces que haga falta hasta que aprenda. Uno tiene que saber que el recorrido es de aprendizaje. O sea, venimos a la vida a aprender. Pero cuanto más arriba, más de reencarnación tiene. No. Todos tenemos esos tres niveles, no hay más arriba. Pero sí, que recién en el tercer nivel Sí, hay algo de esa reencarnación, sí. más arriba, hay más. No importa, ya ahí ya está la parte reencarnada, no importa si hay más o no, digamos, ya ahí es como pensar el alma como algo todo uniforme y homogéneo, no alcanza. Entonces, por eso lo van, digamos, dividiendo en esos tres. Pero ahora vamos a ver estos tres. Y en estos tres podemos decir que se produce a veces cierta pelea o guerra interior. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, la quiere pasar bien. Y tu emoción, a veces, se pelea con eso. Y tu neyamá, tu alma, tu parte más elevada, necesita una cosa distinta. Entonces, por ejemplo, si vos sentís que viene un fin de semana largo, y decís, el fin de semana largo, quiero dormir todo el día, porque vengo muy cansado, porque ya trabajé mucho, lo que fuere. El que habla es tu uf. Entonces, tu ruaj, de arriba, le dice, no, esperá, tenés que cooperarte con tus amigos, porque la amistad es importante, y tenés que venir al Ambrot, porque reformás tu identidad judía, y tenés que comprometerte con Pesaj, porque... Y entonces ya ahí se revela contra tu guf, que quiere estar tranquilo en casa durmiendo, mirando Netflix, y tu ruaj quiere, y tu neyama te dice, no, viniste al mundo a aprender y a hacer cosas trascendentes. No hace falta que reafirmes tu identidad parcial y limitada, y mucho menos que satisfagas a tu cuerpo. No porque esté mal satisfacer el cuerpo, sino porque no solamente a eso viniste. ¿Se entiende? La pelea no es que algo está mal, algo está bien, sino dónde vas a poner tu acento, dónde vas a... Entonces, más allá de la Kabbalah, creo que todo esto que les digo no les suena muy lejano a lo que nos pasa habitualmente, ¿no? Yo sé que a mí me conviene que les gane el Ruach siempre, el del medio, que es vengo Lambrot. Y está bien. Y uno puede venir al Lambrot y sentir placer físico tomándose un rico cafecito, que no es el caso, pero ponemos que hacer un rico café acá. Y además aprendiendo y estudiando y sintiendo que eso es algo que también no siempre están contrapuestas, pero hay que entender que tenés fuerzas que te tiran de diferentes lugares. Y no hace falta derrotar a una en función de la otra, sino tener a todas en cuenta. Y vos podés, a través de tu cuerpo, desarrollar tu ruach, la del medio, la emocional. Y también podés desarrollar tu neyamá a través. Pero a veces el interés del cuerpo te tira para otro lugar. No tenés que anular el cuerpo, tampoco tenés que escuchar solamente el cuerpo. Esa sería, digamos, alguna manera de presentar esto. No es como que el cuerpo muchas veces te acerca al búa que no te deja ir al niyamá. No, Bueno, volver a comer el chocolate el ruach va a estar mucho más cerca del cuerpo que neyamá, claramente. Bueno, y lo importante es que uno logre ir ascendiendo, logrando satisfacer cada una de las necesidades de cada una de las dimensiones. No hay que anularlas, hay que satisfacer esas necesidades. Ir ascendiendo sin dejar en ese camino nada que quede atrapado. Entonces, a veces hay personas que se quedan atrapadas en una dimensión. Hay personas
que se quedan atrapados con la comida. Y entonces están obsesionados o tienen un vínculo complicado. Y entonces eso les nubla un montón de otras situaciones y de oportunidades. Entonces no los deja subir, ascender. Hay gente que se queda atrapada en la cama. Hay gente que se queda atrapada en la desprolijidad y entonces no se puede mejorar su aspecto físico, entonces eso lo deprime, entonces eso lo tira para... Entonces, cuando la persona no está logrando lidiar con una de esas dimensiones, queda atrapada. La Cábala lo que te pide es que trabajes los aspectos de cada una de esas dimensiones para que todo fluya y vos puedas sentir que vas ascendiendo en ese cono que representa la Neyamá, porque no es otra imagen que un cono con diferentes niveles. Bueno, de alguna manera, esto es lo primero que les quería decir para poder meternos en el concepto de Tikkun. No sé cuánto recuerdan del primer encuentro que hablamos de la evolución de la Kabbalah, pero el concepto de Tikkun lo desarrolla un rabino llamado Itzhak Luria, Rabbi Itzhak Luria, que se llamó, le decían también Aryeh Kadosh. Yo les digo estos nombres porque si alguna vez leyeron algo y les suena, si no, no importa. Y él en el siglo XVI, en Safed, Tzfat, en Israel, desarrolla este concepto en profundidad. ¿Qué es lo que dice Itzhak Luria respecto a el Tikkun? Bueno, él presenta y describe cómo es el origen del mundo, que yo creo que en algunos encuentros se lo conté, hoy vamos a ver otra cosa, otras dimensiones, pero lo básico es lo mismo, que es Dios ocupando todo el espacio existente, ¿sí? Digamos, si Dios es infinito y no hay mundo, Dios ocupa todo. ¿Cómo hace Dios para crear ese mundo? Lo primero que hace es un tzimtzum. Tzimtzum. Se contrae. Se achica. Tzimtzum también es tzom. ¿Alguien sabe lo que es tzom en hebreo? Ayuno. O sea, se contrae, se limita. El ayuno es una limitante de uno. En estos días estamos haciendo ayuno de harinas, que es un ayuno, ¿sí? Y es bastante limitante. Bueno, se contrae Dios y genera un espacio para que exista el mundo. Eso se llama Tzimtzum. Cuenta la Kabbalah que generó este espacio para permitir la existencia de ese mundo. Y yo creo que les dije, pero si no se los repito, si no se los dije, se los digo, y si no se los repito, es una hermosa idea respecto a cómo uno crea algo con otro. Muchas personas ocupan todo el espacio. Y cuando ocupas todo el espacio no puedes crear nada con otro. Para que haya un vínculo, una relación, algo que quieras crear de verdad, tenés que hacerle espacio al otro. Y eso se manifiesta en gente que se encuentra con el otro para contarle sus cosas, para contarle lo que le pasa, para pedirle una opinión, pero no puede escuchar. Y por más que en algunos momentos se calle, no está escuchando, está esperando para volver a hablar. Entonces, eso pasa mucho. Entonces, cuando vos no le haces lugar al otro, no hay nada para crear. Entonces, esta primera mirada, imagen, es Dios corriéndose, achicándose para que exista ese mundo. Le voy a dar algo un poquito más técnico de la Kabbalah, una gotita porque, digamos, son complicados. Cuando se corre, dice la Kabbalah que en ese espacio que dejó din, que es juicio, algo estricto, algo duro, hard, din, y, ¿cómo se llama? Gesed, que es amor. Entonces, son dos conceptos que quedaron para la existencia del ser humano, y esa existencia del primer hombre tiene la justicia, la severidad y el amor. Y con esos dos componentes, más un regimó, se llama un halo de luz que también quedó, que divide esas dos cosas, se generó el espacio para que aparezca el hombre. Entonces, el primer concepto es Tzimtzum. Se retira, hay espacio. ¿Cómo va a crear Dios ese mundo?
con un rayo o con un halo de luz muy potente. Cualquier similitud con el Big Bang, pura casualidad, esto tiene varios siglos previos. Ese halo de luz va a irrumpir en ese espacio vacío que tiene Din y Gesed, que tiene el Regimo, y que crea con otras densidades de luz vasijas que iban a recibir esa luz que Dios iba a irradiar. ¿Me siguen? Bueno, esa primer luz que iba a irradiar fue tan potente que rompió las vasijas que estaban para recibir esa luz. Término técnico que yo os había escrito ahí para que lo vean. Shevirat Akeilim. Shvirat Akeilim. ¿Lo ven? ¿Sí, no? Lishbor en hebreo es romper. Shvirat es la rotura de las vasijas. Keilim. Un kli en hebreo. Keilim. Bueno, rotura de las vasijas. Esa luz divina, yo sé que parece medio chino, escúcheme que lo van a entender. Hay un contenido interesante. La luz divina va, rompe y en los pedazos de la vasija quedan también chispas de esa luz divina. Se llaman clipot. Clipot. Entonces nuestro mundo tiene chispas divinas en vasijas rotas. ¿Por qué este rabino explica todo esto? Porque tiene que explicar que el mundo es imperfecto. Si Dios es perfecto y crea un mundo, ese mundo va a ser perfecto. ¿Por qué hay que hacer un tikkun? ¿Por qué hay que venir a reparar? Porque hay una rotura inicial en la creación que arrastramos de la creación. Y esa rotura es lo que venimos a reparar. No es que vos naciste fallado. El mundo fue creado de esta manera. Y entonces tu trabajo es tomar una clipá y liberar la chispa divina de luz de esa clipá para que vuelva a conectar con la luz original y eso va a dar un mundo perfecto. ¿Cómo haces para liberar chispas divinas de las vasijas rotas? Cumpliendo mitzvot. Tu trabajo es venir a este mundo a mejorarlo, a repararlo. Y de paso, vas a repararte una llama. Y este concepto que tiene ya 400 años en el pueblo judío es interpretado por diferentes corrientes dentro del judaísmo de manera diferente. Ustedes van a tener lugares más racionalistas o más fundamentalistas del pensamiento y dicen, es muy sencillo. Se tiene que apagar esto, porque no estoy usando. Es muy sencillo. Cumplí mitzvot y no hagas otra cosa. Entonces, lo llaman al ejército en Israel y le dicen, escúchame, tenés edad, anda. No, yo me pongo tefilín, me estudio Torah, estoy haciendo más que el soldado. No, escúchame, lo del jamás, no entienden. No me entendés vos. Yo al ponerme tefilín todos los días y estudiar Torah todo el día, estoy liberando esas chispas de luz y estoy generando un equilibrio en un mundo que va a ser perfecto, que no va a ser un ejército. Lo pongo en términos más ridículos para que entiendan la concepción de algunos. Y entonces entienden esto tan literal y tan lineal que lo único que tenés que hacer es cumplir con los mandamientos. Y por supuesto que los mandamientos no son solamente rituales. No es que solamente ponete tefilín y estudiar Torah. Además tenés que visitar a los enfermos, acompañar a los deudos, tenés que darse de acá, tenés que ayudar al pobre, tenés que ayudar a la viuda, tenés que ayudar al huérfano. Tenés un montón, tenés que amar a tu próximo como a ti mismo. O sea, tenés 613. No elijas algunos. Tenés un cuerpo de mandamientos, pero no importa. El concepto es, yo vine a este mundo a ayudar a repararlo y el camino son las mitzvot. Y una mirada más espiritual y menos fundamentalista, y una mirada tal vez más universal y menos específica, dice, con la misma idea, no, yo vine a este mundo a liberar esas chispas, pero esto me permite entender que el mundo es imperfecto.
Por eso hay enfermedad, por eso hay muerte, por eso hay gente mala que le va bien. Digamos, todas las imperfecciones de este mundo son producto de de ese desequilibrio original. Ahora, yo puedo contribuir a mejorar ese equilibrio. Y si todos contribuimos a mejorar ese equilibrio, lo vamos a recuperar. Y lo tenemos que hacer ampliando la conciencia de todas las personas, ayudando a todas las personas a que descubran que no vinieron al mundo solamente a satisfacer su ego, ni tampoco solamente a satisfacer su cuerpo. Que el mundo es más complejo que solamente pensar en tus intereses y necesidades físicas, y que tenés que lograr desarrollarte en toda tu plenitud para que a través de ese desarrollo y ampliación de tu conciencia logres liberar las chispas divinas y tengamos un mundo mejor todos. ¿Está bien? Entonces, con esa idea, el tikkun se entiende en todos los aspectos. ¿Por qué hay tikkun si el mundo debería ser perfecto? Bueno, no es perfecto por ese desequilibrio original. ¿Y qué es tikkun? Bueno, es reparar y corregir ese desequilibrio. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, con algunos de los caminos de los que les fui nombrando, con la posibilidad de que entiendas cuál es el tuyo o el que encuentres vos como mejor. Bueno, ese mundo que creó Dios hizo el Tzimtzum, generó el espacio. ¿Y qué va a usar para crear el mundo? Esa luz. ¿Qué forma va a tener para la creación del mundo? La Cábala sostiene que esos fueron 32 caminos. 32 caminos. Ya yo les conté, ¿alguno se acuerda qué es gematria? ¿Qué es gematria, Saúl? Es la interpretación numérica de cada una de las letras. O sea, que cada letra equivale a un valor numérico. Entonces, cuando vos ves una palabra, podés aprender por la raíz de la palabra, por el significado de la palabra o por lo que suma esas palabras. ¿Está bien? 22 hay 22 letras. No. Ahora llegamos. Pero antes de eso, 32 forma una palabra. Lev, corazón. Lamed es 30, Bet es 2, 32. Entonces Dios crea el mundo con corazón o con 32 caminos. ¿Cuáles son los 32 instrumentos, caminos de energía de Dios para generar esa luz? Las 22 letras y los 10 números que tenemos. Entonces, el alfabeto tiene 22 letras. El alfabeto hebreo son 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud. Jaf, Lamed, Mem, Nun, Sama, Hai, Pei, Tzadi, Kuf, Reish, Shim, Taf. 22. Esas son las 22 letras del calendario del alfabeto judío. Y tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son los 10 números. Entonces, ese es el vehículo energético con el que Dios crea el mundo. O sea, las 22 letras más las 10 números. Sí. Entonces, a partir de acá, cada letra, amigos, está llena de energía. Y hay que conocer las letras para entender y disfrutar de esa energía. Y los cabalistas son los que saben combinar y permutar letras o números para que esa energía se direccione a la intención del cabalista. Entonces, por eso nacen relatos en la tradición, como el famoso relato del rabino Lo de Praga, que es lo más parecido al Frankenstein judío. Aunque Frankenstein debe ser judío. Pero en el siglo XVI, el rabino Lo en Praga, Lo, ¿no? no, Lo de Lau, L-A-W, se escribe. Lo, y era en Praga, no en hebreo. El rabino escribe no, crea
una vida humana. Él era un místico, conocía esta permutación de las letras, sabía cómo hacerlo y genera un ser humano de tierra y juega con las letras, le escribe en la frente la palabra Emet, Aleph, Mem, Taf, primera, medio y última letra del alfabeto judío, y genera vida. Y este monstruo, este golem, que es como se llama, y Borges escribió un poema, un libro sobre esto, un cuento sobre esto, crea un golem, un ser animado por la energía de estas. No quiero que crean en esta historia, quiero que entiendan la concepción que tenemos de las letras y el poder y la fuerza que tienen. Y cuando lo quiso matar, le borró la Aleph, quedó Met, que significa muerte, y se murió. Hay una sinagoga en Praga, yo la fui a ver, que tiene esta historia y que tiene un altillo que está cerrado, tapiado y no se puede entrar, y es donde teóricamente ocurrió todo esto, y como el monstruo, el golem, se tomó vida propia y fue un desastre y por eso tuvo que matar, quedó encerrado ahí para que no pase nada. Entonces hay un lugar de la sinagoga que no se usa, un altillo que está vacío, tapiado y cerrado. Bueno, no importa, esto es un tema más anecdótico. Sí quería que sepan este tema del poder, la fuerza y la energía que está en las letras. Entonces yo les diría que nosotros como judíos no somos una línea de sangre. Vieron que a veces uno piensa que el judaísmo es racista o que es una cuestión de sangre, a ver si tu sangre es judía. Somos una línea de texto. Somos una línea que nos conecta las letras, las palabras, no la sangre. Y como línea de texto, el texto más importante que cada uno tiene es su nombre. Y la energía de tu nombre afecta e influye en tu vida todos los días. Aunque vos no sepas cómo te llamas en hebreo, tu nombre tiene esa energía que está operando de alguna manera en vos. Ya les voy a contar una anécdota personal de mi nombre en hebreo. Puede servirles para algo o no. Pero sí quiero decirles que cuando un cabalista quiere impactar y cambiar tu realidad, una de las herramientas que va a utilizar es cambiarte el nombre. Porque ese nombre opera y afecta en vos energéticamente. Por eso, para que alguien que está enfermo se cure, le cambian el nombre. Para que alguien que abandonó el judaísmo o abandonó las mitzvot y quiere volver al judaísmo o a las mitzvot, le cambian el nombre. Cuando hay situaciones que te hacen cambiar el nombre o necesidades puntuales que vos puedas trabajar con algún rabino místico para lograr que esa energía te modifique a vos. Anécdota muy, muy cortita, yo era chiquito, me hicieron el Brit Milá a los 8 días, yo no me lo acuerdo, pero ahí es cuando te ponen el nombre. Y después en el jardín fui a un shule, llegué al primer grado, yo era el de Florida, que estaba por acá, no sé cómo lo conoció. Me pregunta la morada de primer grado, ¿cómo te llamas? Fabián. No, en hebreo. Fabián. Fabianowski, no sé. Pregúntale a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, estuvieron en el Brit Milá, si se acuerdan. Fui a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, nadie se acordaba. Bueno, ahí me di cuenta que nadie me quería, que no era importante para nadie, por eso soy rabino. No. Volví a la morada y le dije, no se acuerdan, no había diploma, nada, obviamente. Entonces me dijo, vos sos Menahem. Y me puso Menahem. Desde ese día me llamo Menahem, hasta el día de hoy uso ese nombre en hebreo. Nunca supe, cuando era chiquito, qué significaba. Bueno, pasaron algunos años y me transformé en mi grado de la primaria, en el que escucha, en el que consuela, en el que lleva a los demás un poquito teniendo ese rol. Y después fui más grande, me estudié para rabino y averigüé que Menahem es el que lleva consuelo. El consuelo, el que escucha, que contiene. Estaba en primer grado. Ay, hagamos un club de autoayuda de los abandonados. Bueno, pero yo, la verdad, primer grado, no me acuerdo si me dijo
algo, si yo le pregunté, no me acuerdo, pero ni casualidad. Bueno, para que vean cómo a veces los nombres y si quieren, nada, hay como básicamente, no quiero perder tiempo porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, la manera en la que el Tzimtzum, el retraimiento de Dios para generar el mundo, se manifiesta es con energía, con luz, y las letras y los números son un canal de energía y de luz, y nosotros creemos fuertemente en que las letras y los números tienen una energía, una fuerza muy importante. Y obviamente, salud, las de la Torá ocupan un lugar súper importante dentro de todo eso. ¿Está bien? Bueno. Dentro de los números, quería contarles como algún ejemplo también para que vean alguna idea de cómo los números también operan. Más allá de un montón de posibilidades para agarrar una palabra, transformarla en números. Les voy a dar un ejemplo para que vean a qué me refiero. ¿Cuál fue el primer llamado de Dios al primer hebreo? ¿Cómo lo llamó? Al primer hebreo. Adán no fue hebreo, ¿no? ¿Quién fue el primer hebreo? Abraham. ¿Cómo lo llamó Dios a Abraham? ¿Qué le puso en el WhatsApp? ¿Qué decía? No, Israel es Jacob. ¿Cómo? No, eso es cuando le cambió el nombre, muy bien. Pero antes, cuando lo llamó por primera vez. Abraham. Lej Leja. El primer llamado de Dios a Abraham, no fue Abrumele. Lo llamó, aparece directamente el texto, dice Lej Leja, Mearcheja, ¿sí? Lej Leja. Así empieza la vida judía. Salí, andate para vos. Lej Leja. Es una construcción rara. Son dos pares de letras que se repiten. En hebreo se escriben sin vocales. Entonces, lej leja son dos palabras iguales. Dos letras, las mismas letras. Y con esto arranca. Entonces los rabinos dicen, claro, la primera, el lamed, pero le digo L para que lo entiendan, es la más alta. Y Haf Sofit es la más baja. Entonces es la conexión entre el cielo y la tierra, es un encuentro entre el cielo y la tierra, es un puente entre el cielo y la tierra. Bueno, ¿y los números? ¿Cuánto suma el Ejeleja? La Lamed, lo vimos antes con Lev, es 30. La Haf, 20. 30 y 20, 30 y 20, 100. Entonces Dios le dijo a Abraham, andate para vos, para tu bien, y le dijo 100. ¿Qué le pasó a Abraham a los 100 años? Tuvo a Isaac. Entonces, ahí tiene un juego de estas letras con las que uno puede darse cuenta que la Torá, en la visión mística, es tan profunda y fue escrita con letras de energía, dictadas por Dios, con un mensaje subliminal, profundo, en diferentes capas, te enseña lo literal, te enseña en lo alegórico, te enseña en lo metafórico y te enseña en lo oculto, en lo escondido. ¿Cómo? Con esto, con las raíces, con los números y con la forma de las letras. ¿Ok? Bueno, ese es un ejemplo. Entonces quería dar un ejemplo de números. ¿En qué año del calendario judío estamos? 85. 5785. Ese es nuestro año. Bueno, si hay vida antes, la ciencia dice que existe, porque ese número es de la creación del mundo. Según la Torá, pero cualquier científico te va a decir que hay mucho más. 5900 por lo menos. Mucho más. Entonces, ¿cómo lo explica la ciencia que trata de ver los números? Entonces dice, bueno, la Kabbalah es la ciencia que te dice, o la idea que te dice, o la manera de estudiar la Torah que te dice que hay evolución, y hay progreso, y hay cambio de épocas. Bueno, 5785 años desde la última evolución del ser humano. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto hace que hay escritura en el mundo? 2000 años. No, Y la cuneiforme es. ¿Cuánto hace? Más o menos 5500 años. Estamos ahí.
Entonces, la escritura es una de las últimas grandes evoluciones tecnológicas del ser humano que le cambió la vida al ser humano. Entonces, tal vez estamos hablando de esos 5.785 años, de una evolución del ser humano a un nuevo estrato, a una nueva dimensión que lo trajo, y esa es la cuenta que seguimos. Pegadita a esa es, bueno, la aparición de la dimensión espiritual. El mundo fue teniendo evoluciones anteriores a los 5.705. Entonces empezó siendo un mundo inanimado, después fue un mundo vegetal, un mundo animado, ya empieza a haber ánimas o animales, o un mundo humano y un mundo espiritual. Y cuando aparece el mundo espiritual es cuando aparece Adán. Entonces hay 5.785 años desde que aparece el primer ser espiritual en la historia evolutiva del mundo. ¿No? Diferentes miradas de por qué ese número no coincide con la ciencia o cómo verlo distinto. Y con esto les quiero contar una idea que ellos, o una parte del mundo místico, cabalístico, lo tomó como casi una verdad pura. ¿Conocen el concepto de Mesías? Mesías, no Mesí, sino Mesías. Que lo vamos a ver en profundidad en otro momento. Pero el Mesías es lo que estamos esperando que venga, que llegue, que cambie el mundo que vivimos en algún momento. Un enviado de Dios, alguien que va a venir a transformar. Ya lo vamos a ver en términos místicos, pero conocen ahora el concepto de Mesías. Es lo que bailamos en las fiestas. Mashiach. Bueno, ¿escucharon decir a muchos místicos que el Mesías está a punto de llegar? Sí. Todo, sí. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Bueno, cada época encontró en qué basarse. Les cuento la de ahora, porque no significa que está por llegar, pero cada época dijo, estamos a punto, y encontraron la razón. Bueno, ¿cuál es la de ahora? La creación del mundo que plantea la Torá es una creación en base 7. Vos tenés 6 días de la semana y el séptimo es Shabbat. Tenés 6 años y el séptimo es el sabático. Tenés 7 ciclos de año sabático y tenés el Yobel, el año del jubileo. ¿Está bien? Así está el modelo del mundo. Entonces, ¿qué dice esta mirada? Que vas a tener 6 milenios de mundo como el de la semana, imperfecto, caótico, quilombo, como pasa en la semana, y el Mesías va a ser el Shabbat. El milenio del Shabbat. ¿Me siguieron? Bueno, ¿cuándo debiera empezar en esta cuenta el milenio del Shabbat? El año 6000. No llegamos, ¿no? 5.085, ponele que me cuido, que no como aceite, que no como frito, ponele que vengo a Kabbalah todas las semanas, no llego. Pero, ¿cuándo empieza el Shabbat? Jueves a la noche. No, viernes a la noche. Viernes a la noche. ¿Con qué acto? La salida de las estrellas. ¿Alguien alguna vez chequeó el horario que se publica o lo usó como referencia? ¿Vieron alguna vez alguna estrella en ese horario? No, es más temprano. Los rabinos adelantaron varios minutos el verdadero horario de comienzo de Shabbat. ¿Para qué? Para que nunca te equivoques, te pasaste unos instantes, no te pasa nada. Te hicieron, se llama en hebreo, siag la Torah, un cerco a la Torah. Te adelantaron la prohibición para que no te equivoques. ¿Está bien lo que hicieron? El por las dudas. El por las dudas. O sea, en verdad es importante. En realidad, vos estás empezando tu Shabbat un rato antes, hace 5.000, hace 3.000 años. Bueno, apliquemos lo mismo a la venida del Mesías. Debería llegar en el 6001, pero va a adelantarse porque hace 3.000 años que adelantamos el Shabbat. Entonces, unos minutos en un día son varios años en un milenio. Ya estamos. ¡Llegamos! Cuídense, no coman mal que vamos a llegar.
Bueno, nada. Esta es la idea de los números con el año que estamos, para que vean un ejemplo de cómo se juega, se interpreta los números y los años. Bueno, voy a abrir una nueva ventanita. Contra, ¿Por qué? si estás trampeando el minuto. Pero no es justamente, no se adelanta por trampa. Trampa sería trazarlo, para ganarte tiempo de la semana. Lo adelantamos para que estés tranquilo y nunca te equivoques. Entonces no es una trampa. La trampa es cuando vos querés evitar algo, querés zafar de algo. Acá no querés, al contrario, agregás más tiempos de Shabbat. No, la trampa que llega al centro. Bueno, si lo hicimos, vos decís que lo hicimos a propósito para que lleguen el Mesías antes, puede ser. Bueno, otro desafío que nos presenta la Cábala. Bueno, les traje una cita que quería que la vean ahí, porque a veces es lindo ver las letras en hebreo de la Torá, que está en el capítulo 2 de Bereshit, en el comienzo de la Torá, cuando crea al hombre. Creó Dios al hombre, cuéntase, y dice, va y afel Adonai Elohim, y hizo caer, ¿sí? En hebreo. E hizo caer Adonai Elohim, Dios, tarde más. Muy bien, un sopor, un sueño, una tarde más es algo que no te deja estar despierto, ¿no? Al Adam, sobre Adam, eso es más fácil, va y Shen, y lo durmió, como ustedes en mi clase. Shen, ¿está dormido? Bueno, entonces, el texto dice que Dios hizo caer un sopor, un sueño, sobre el primer hombre y se durmió. ¿Recuerdan cómo sigue? ¿Qué pasó después? Le sacó el costado, costilla, depende de la traducción, la nuestra es costado, y sobre el costado hizo a la mujer, Eva. O sea que Javá y Adán y Eva estábamos juntos. Éramos dos, éramos uno de dos, nos partió al medio y es la mujer. Bueno, no quiero ir a esa parte, hasta me quedo con la primera. Si la Torá dice que le cayó un sueño a Adán y se durmió, ¿qué debía decir después de todo esto? Lo que hizo dormido. ¿Qué tiene que decir? Y se despertó. Los invito a buscar toda la Torá. Léanse ahora toda la Torá y dígame si dice y se despertó. No dice. ¿Por qué? ¿Se olvidó Dios de ponerse despertó? No. Para decir, nos quedamos dormidos y nunca nos despertamos. Parte del desafío de cada generación, de cada ser humano, de cada persona, es despertar. El despertar que tanto se habla en la espiritualidad y en todos los movimientos, según la Kabbalah, viene de acá, del comienzo. Y es una invitación que te hace Dios a vos en tu vida, a despertar de ese. Hay un poquito. ¿Hay algo en el Zoom que esté pasando y me estoy perdiendo? Esperen que quiero ver. ¿Está todo bien en el Zoom? ¿Están ahí todavía? Uy, no, yo me olvidé de admitir a los que Hay se. una persona, No hay puse un par que están desmuteados y por eso se escucha. Bueno, voy a volver a mutear, pero saben que cometí un error, y es que ahí lo silencié de vuelta. Pero me olvidé de poner a alguien que admita. Bueno, igual ya estamos terminando. Bueno, entonces les decía que el desafío es pasar de alguna manera de dormidos a despiertos. En otros términos, de víctimas a líderes. Estar dormido es no tener el control de tu vida. Sentir que en tu vida vos sos una víctima o estás sujeto a lo que pase y te entregás a lo que venga y será el destino, Dios, los demás los que definan lo que te va a pasar. Despertar es asumir vos mismo el rumbo de tu vida. Asumir vos mismo las decisiones de tu vida. Nunca permitas que el afuera decida por vos. Y eso implica muchas cosas muy profundas. No le des al afuera la decisión de si vas a ser feliz o no. No le des al afuera la decisión de si vas a amar o no vas a amar.
No le des al afuera la decisión si vas a comprometerte con algo o no te vas a comprometer. Vieron que a veces uno dice, bueno, vamos a ver, depende de que me conteste, depende de que me diga, depende de cómo caiga. No, no. En las cosas importantes no depende de lo que el otro diga. Depende de lo que vos decidas. Y eso es uno de los derivados en esta mirada de lo que significa despertarnos, ¿no? Lo segundo de despertarnos es, nacemos o nos relajamos cuando pensamos en que todo lo que hacemos es por nosotros. Despertarte es darte cuenta que lo que haces por vos muere con vos. Lo que haces por los demás trasciende tu muerte. Entonces, la segunda dimensión es darte cuenta que lo que hagas por vos está bien, pero es chiquito. Es más limitado, es más corto, es menos trascendente. ¿Querés ser grande? ¿Querés trascender? Hacer algo por el otro. Eso te va a dar otra dimensión. No es lo mismo que alimentar tu ego para sentirte más grande, sino sentir que puedes a través del otro. Lo tercero que significa despertarte en estos términos es nunca busques afuera lo que no tenés adentro. ¿Qué significa esto en concreto? ¿Estás en paz? No, sí, es un quilombo. El lugar donde yo vivo es un quilombo. No importa que afuera haya guerra, no literal, que afuera haya problemas, que haya conflictos. No esperes que haya tranquilidad afuera para que vos tengas tranquilidad adentro. O sea, si vos querés tranquilidad, empezá a construirla dentro tuyo. El cambio empieza por uno. No empieza afuera. Afuera en general son las excusas que encontramos para no hacer los cambios que necesitamos. El afuera es la excusa que encontramos para no hacer los cambios que necesitamos. No, yo voy a cambiar cuando vos cambies. No. No, yo te voy a amar de verdad si vos lográs dejar de hacer eso que haces que me molesta. No. Yo tengo que proponer el desafío de amarte aunque no cambies. Porque si te amo, no necesito que cambies. Y si necesito que cambies, no te amo a vos, me amo a mí. Entonces yo no puedo esperar afuera lo que no tengo adentro como concepto, ¿no? Entonces, la Kabbalah, la mística judía, ahí te dejo un segundo, este camino te propone de alguna manera que empieces a resolver adentro lo que querés cambiar afuera. Y entonces el camino de Tikkun es tremendo, enorme, digamos, cotidiano, profundo, pero maravilloso. Sí. Tiene que ver con el nivel de alma que al principio. Por supuesto, porque parte, estoy viendo la pantalla de Zoom de vuelta, porque parte de tu desafío es autoconocimiento. Para poder hacer todo lo que hicimos, tenés que conocerte. Y para conocerte, tenés que conocer todos tus niveles y cada uno de ellos y ver en cada uno de ellos cómo opera en vos. Este es un espacio de 1 hora cada 15 días. No vas a poder abarcar todo, pero de las pinceladas que te puedes llevar, sí, tenés que autoconocerte y eso implica entender cómo opera, cómo funciona cada una de las dimensiones de tu alma e ir reconociéndolas. Porque vos, cualquier cosa que vos quieras hacer para lograr algo, el primer paso es un diagnóstico. Yo quiero viajar a Mar del Plata. Bueno, ok, ¿dónde estoy? Si yo no sé dónde estoy, no puedo empezar a pensar cómo ir a Mar del Plata. Si yo quiero hacer un tikkun, si yo quiero crecer, si yo quiero ampliar mi conciencia, si yo quiero despertarme, lo primero que tengo que saber es ¿cuán dormido estoy? ¿Cómo estoy para saber qué me falta? Entonces sí, y además tengo que autoconocer porque una vez que sé dónde estoy, mi diagnóstico, también ¿Y sé ahora? sobre qué No.
mías tengo que trabajar. Y la única forma de hacer cambios es operando y trabajando sobre mí. Así que 100% sí. Dale. Me quedé con la palabra tikkun como luego de la definición. O sea, yo soy, no lo anterior, sino el tikkun. Para mí fue una cosa maravillosa. Y hoy a veces esto lo entiendo. ¿Qué es lo que me va a definir? Es lo que tengo que hacer, el camino hacia adelante, no lo que hice. Correcto. Y ese camino hacia adelante, la única manera de ir como despertando o llamémosle ascendiendo desde el autoconocimiento es hacer algo como que a ver si, digamos, para crear un mundo mejor. Correcto. Por eso, estoy repito para los que no están en el Zoom, que no pueden escuchar, traía lo del encuentro pasado, que Tikkun yo le decía que esa es para adelante, no es para atrás. El Tikkun tiene que ver con el adelante, no con el atrás. Y entonces, mi Tikkun es lo que yo puedo hacer a partir de ahora con lo que soy para lograr crecer, desarrollarme, elevarme o despertarme, y es siempre con lo que haga de acá en adelante. Tengo que conocer de dónde vengo, pero yo voy a operar con lo que tengo en potencialidad hacia adelante. Pero a veces cambiar hacia adelante cambia mi pasado. Te voy a dar un ejemplo. No, te voy a dar un ejemplo. Cambiar el futuro puede cambiar el pasado. Voy a un ejemplo. Resulta que yo hace unos años, no mentira, no es verdad, pero hace unos años tenía una necesidad económica importante, no lograba conseguir el dinero que necesitaba y tuve una oportunidad de quedarme con algo que no era mío. Y me lo quedé. Hoy, en este trabajo espiritual, me doy cuenta que eso que hice estuvo mal, empiezo a crecer y a darme cuenta, y entonces decido hacer mi tikkun. Entonces, mi tikkun va a tener muchas dimensiones, voy a la más sencilla. La más sencilla es encontrar a quién le saqué lo que le saqué, repararlo, haciéndome cargo del faltante que él tuvo, del daño que le provoqué, del perjuicio que tuvo, más mi pedido de disculpa, mi asunción de lo que hice, todo lo que yo pueda hacer en mi tikkun. Supongamos que hice todos los pasos correctos. ¿Está bien? ¿Cómo cambié mi futuro? Está claro. ¿Cómo cambié mi pasado? Yo podía haber sido una buena persona que cometió un error o puedo haber sido un ladrón. Si yo hoy vuelvo a quedarme con lo ajeno y en el mes que viene vuelvo a quedarme con lo ajeno, lo que hice al principio fue un error, un ladrón, un robo. Si yo hago tikkun y eso fue un hecho aislado, lo cambio en un error. No soy un ladrón, cometí un error. ¿Se da cuenta? Entonces, mi tikkun resignifica lo que yo hice. Yo hice trampa, cambia el pasado. No es tan pero lo que yo haga resignifica lo que hice. Entonces, si yo te contesto mal y te trato mal, porque, no sé, porque tengo mal carácter, malo, y te digo, no soy así, no me jodas, si te sigo haciendo así, bueno, soy un malhumorado. Pero yo te contesto mal, y vos me lo decís una vez, dos veces, y en un momento digo, no, tienes razón, estoy hablando mal. Y empiezo a trabajar y te pido perdón y trabajo sobre mí y no lo hago más, resignifiqué las veces que te hablé mal. Es otra cosa. No es lo mismo que se podía haber leído si yo hubiera seguido haciéndolo indiscriminadamente. Por eso, para ver. Yo pensé acá. Fabián, Tikkun y Teshuvah, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. La teshuvá es la reparación, el arrepentimiento y la reparación de un hecho puntual. El tikkun es la corrección de tu ser, un cambio estructural en vos que te permite. Bien, ya está. Gracias. Veo que hay chat, yo les avisé, necesitan desmutearse y hablar. No puedo, mientras estoy en clase, leer las cosas del chat, no tengo manera. Pues no lo veo, no porque no quiera. Yo siempre trabajo con otra pantalla en esta clase, por eso no los veo. Así que si hubiera un chat, ¿alguien quiere preguntar algo del Zoom? No sé si quedó algo en duda. Si no, cerramos acá. También preguntaba por la diferencia entre Tikkun y Teshuvah. Ok. Bueno, entonces sí.
Última pregunta. Pau. Ah, habías levantado la mano también, no te vi. Porque también era- Ah, perdón. Ahora hacemos dos preguntas. Tiene Dale. que ver con lo que preguntó ella. Sí, en ese caso de un robo que después es aislado o que se repite. ¿Por qué no es un hecho puntual y si el ticún Porque la teyubá es un hecho puntual y concreto. Yo hago teyubá, encuentro las cosas que hice mal y las reparo. Eso puede transformarse en un ticún si yo a partir de eso hago un cambio profundo en mí. Si esto fue, me importa reparar eso que hice mal, está bien, no está mal. Si yo te hice algo malo y te pido perdón y lo reparo, está bárbaro. Pero puede ser que siga cometiendo errores con otras personas, puede ser un montón de cosas. El concepto de ninguna tiene que estar relacionado, o sea, entiendo, porque es arreglar lo que está mal en el mundo, pero por otro lado, supuestamente nosotros venimos acá a nosotros experimentar ciertas cosas. Cuando hacemos piquín es parte de lo que vamos a experimentar, o sea, de lo que vamos a estar relacionado con eso de experimentar algo en esta vuelta por la vida, digamos. Sí, es parte de lo que tenemos que aprender, te diría, más que experimentar. O sea, vos venís acá con la misión de aprender. Y ese aprendizaje te lo va a dar el hacer ciertos tikkunim que te quedaron pendientes de otra vida. Entonces, atravesar esos procesos te va a hacer crecer y te va a hacer vivir esa experiencia. O no, no es una obligación. Es una propuesta y una invitación. Y la idea es que uno va a pasar el proceso de vuelta hasta que logre completar el tikkun completo. Bueno, amigos, Moadim Lesimha, Hag Sameach. Nos vemos en 2 miércoles a las 19 acá o en Zoom, como quieran. Chau, chau. Chao, gracias. Muy bien. Si no vino el Mashiach. Chao. Alguien sí que me llamó, pero no sé qué dijo. ¿Alguien habló? Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Chau, chau. Gracias. Chau.